Muy buenas tardes. Un saludo a todos. Un agradecimiento a los organizadores del Congreso Nacional de la SMOR Guadalajara 2024, en especial al doctor Francisco Javier Sáenz Marín por su invitación para darme la oportunidad de participar en este hermoso proyecto, un proyecto académico muy robusto, muy rico por la participación de varios profesores de talla internacional. Y él me hizo el favor de invitarme a platicar con ustedes acerca de cuál es la condición actual en el abordaje endoscópico transesfenoidal, cuál es el papel del otorrinolaringólogo, específicamente el rinólogo, hasta dónde llegamos en nuestra participación. Quien no recuerda la historia está culminado a sufrir las mismas limitaciones y los mismos errores. El abordaje hacia la silla turca tiene una historia que nace en el abordaje transnasal utilizado por los neurocirujanos a inicios del siglo pasado, especialmente por la falla que existía en la utilización de los abordajes transcraneales con una gran mortalidad. A raíz de eso, se empieza a buscar una alternativa que es el abordaje transnasal. El representante de este movimiento, de esta inquietud, principalmente es el doctor Cushing, que llega a tener una gran casuística y una mortalidad muy baja, lo que condicionaba a tener y persistir en la utilización de este abordaje. Más sin embargo, tenían una limitación que era la extensión del abordaje hacia las órbitas, hacia los complejos orbitales, y eso hizo desistir de su utilización por más de 40 años. El segundo intento para la utilización del abordaje transesfenoidal por los neurocirujanos fue alrededor del inicio de los 60 bajos, en donde realmente la intención de llegar a la patología celar, paracelar, inclusive paraclival, hizo que se reavivara este ánimo por la cirugía transesfenoidal. La utilización de nuevos instrumentos, de nueva óptica, hizo que estos neurocirujanos utilizaran nuevamente la técnica. Posterior a esto, se utilizó el abordaje transnasal con el auxilio del microscopio. Y hasta iniciados los 90 bajos, un movimiento de crecimiento en el área de rinología expresado por el doctor Yo y el grupo de Pittsburgh, liderado por el doctor Ricardo Carrau, hacen las primeras publicaciones alrededor de 1997 de la técnica ordenada y los pasos para hacer el abordaje ordenado transesfenoidal con la experiencia de la cirugía endoscópica nasal. Posteriormente, el doctor Teodoro Schwartz establece y junto con su grupo describen los corredores de abordaje a las diferentes target u objetivos en la base del cráneo. Todo esto nos lleva a encontrar en cada una de esas etapas algún representante de ellos. El doctor el doctor eh, Cushing fue el representante del primer movimiento, inclusive en la publicación de él con 231 pacientes, su mortalidad fue muy baja. Más sin embargo, hubo varias variantes en este abordaje. Y en este abordaje, él hace el abordaje sublabial y utiliza el conocimiento del doctor Kotle para abordar por vía submucosa, hacer la disección y implementar el abordaje primario hacia transnasal, hacia la hipófisis. Posteriormente, cuando esto reavivó
en manos del doctor Hardy, ellos utilizaron el microscopio, e inclusive utilizaron el fluoroscopio también, y crearon una técnica muy ampliada, muy básica, pero que era muy segura, y era propiamente la resección del septo nasal. Aquí se ve en una publicación del artículo original de la historia del abordaje transesfenoidal, cómo abordaban por vía sublabial, hacían los túneles, quitaban el septum y luego utilizaban un separador que se llama el separador de Hardy, para entonces meter el auxilio microscópico y el control fluoroscópico para llegar a la patología de la silla turca. Posteriormente, como lo mencionaba ya en los 90, viene el crecimiento propiamente de la cirugía endoscópica de nariz y senos paranasales, con el abordaje y la utilización de la experiencia hacia el desarrollo de los corredores hacia la base del cráneo. Toda esta condición, todo este conocimiento, toda esta habilidad se traduce en este abanico de indicaciones para la cirugía endoscópica actual, entre los que se encuentra primariamente la esfenoidectomía y posteriormente la cirugía hacia la silla turca, específicamente la cirugía de hipófisis, y los abordajes hacia la base del cráneo. Parafraseando a uno de los grandes de la cirugía endoscópica, el maestro Aldo Casol Stam, quien menciona que el seno esfenoidal es el gran salón desde donde parten los diferentes corredores hacia destinos diferentes anatómicos. Es pues el seno esfenoidal la parte crucial para crecer hacia los abordajes, hacia las partes paramediales y laterales en la base del cráneo. El abordaje al seno esfenoidal es el primer paso entonces de la cirugía transesfenoidal asistida por endoscopía, principalmente con el transnasal, con el transeptal, con el etmoidal y con los extendidos. Es entonces el seno esfenoidal una meta tanto del otorrinolaringólogo como del neurocirujano. Del otorrinolaringólogo hacia la patología aislada del seno esfenoidal, y en los neurocirujanos como el camino para llegar hacia la silla turca, a las lesiones evidentemente de la línea media, a las lesiones paracelares e incluso hacia las lesiones clivales y paraclivales. Todo esto nos hace confirmar que no existe un mejor escenario para el trabajo en equipo, tanto entre el otorrino como el neurocirujano, que la cirugía endoscópica de la base del cráneo. Este campo amplía el horizonte de dominio del rinólogo, explotando evidentemente su conocimiento anatómico, su destreza y habilidades en el manejo endoscópico para el manejo de las patologías de esta área. Es entonces el abordaje endoscópico de la base del cráneo el estándar de oro, y es posible por el gran potencial para disminuir la morbimortalidad, comparando estos abordajes de mínima invasión pero gran extensión con los abordajes neuroquirúrgicos convencionales. Existe un entrenamiento para la cirugía de base del cráneo, y el nivel 1 de conocimientos es el nivel de cirugía nasosinusal, donde se ocupan por lo menos 5 años para adquirir una destreza, una propiocepción y una seguridad en el manejo en estas cavidades, nasal y paranasal. Después de eso viene el nivel 2, en donde se manejan las fístulas, o sea, el techo de la nariz o el piso de la fosa craneal anterior, y también la cirugía nasosinusal avanzada, como la meta, celar y paracelar. El nivel 3 es más allá de la silla turca, seno cavernoso, descompresiones de nervio óptico y la cirugía extradural de la base del cráneo. Posteriormente, el nivel 4 es los tumores intradurales o las lesiones intradurales o la disección de la arteria carótida interna, para llegar a la disección
del plano coronal de la arteria carótida interna y de la cirugía vascular propiamente de esa región. El grupo de Pittsburgh, liderado por Ricardo Carrao, publicó la adquisición de las habilidades en la cirugía del base de cráneo y publicó inclusive un entrenamiento para adquirir dichas habilidades. Esta publicación se ha convertido como el conocimiento adquirido a través del entrenamiento conforme se avanza. Entonces, transesfenoidal propiamente, ¿qué es? Pues es el abordaje que nos lleva al plano esfenoidal, al área de la silla turca, a la región paracelar y específicamente el clivus. Patologías que se encuentran en la línea media o que son patologías que se encuentran paralelas a la línea media. Posteriormente, la publicación de los corredores endoscópicos para un abordaje específico con objetivos anatómicos han sido el know-how de la cirugía endoscópica actual, en donde se ve cómo se llama el corredor, cómo se aborda y hacia dónde nos expone precisamente para obtener una exposición adecuada para la resección de las tumoraciones o las lesiones o las enfermedades que se encuentran en un área determinada. El transesfenoidal, que es el que nos ocupa esta tarde, el transetmoidal, que nos amplía la ventana hacia la base del cráneo, inclusive hacia el lápiz petroso, y la transmaxilar, que hoy ha adquirido con los endoscopios endoscopios de vista angular ampliada, pues una exposición lateral mucho más amplia. Aquí tenemos un ejemplo, las imágenes superiores es el transnasal puro y el otro es el transeptal, que hace una septectomía posterior para abordar el rostrum del esfenoides, retirando la quilla y exponiendo desde el piso del seno esfenoidal hasta el plano esfenoidal. Y luego los laterales, el primero y más paramedial, o sea, lateral paramedial, es el transetmoidal. Y luego los que les mencionaba yo, que son los que implican la lateralización a través de la resección parcial del seno esfenoidal, como pueden ser los más laterales, utilizando y desinsertando el ala contralateral para poder tener una exposición lateral suficiente. ¿Cuáles entonces serían los pasos o las condiciones que tiene el otorrino para trabajar en el abordaje? Evidentemente, pues la fase nasal, un área de dominio absoluto, en donde vamos a encontrar desde alteraciones estructurales del septum o de la pared nasal lateral que deben de resolverse para poder tener el tránsito de los endoscopios y de los instrumentos para hacer la cirugía. La fase esfenoidal, que implica precisamente el retiro de la pared anterior y las paredes laterales del seno esfenoidal para ampliar la ventana hacia el vientre de la silla turca. La fase celar específicamente cuando tenemos que remover para darle exposición, primero quitando el hueso y después abriendo la dura madre. Generalmente, el proceso de resección tumoral, propiamente dicho, la tumorectomía, la hace nuestro colega, el neurocirujano, con los límites y las resecciones que se marcan con las áreas de seguridad, con estas estructuras neurovasculares de la base del cráneo, para finalmente volver a tomar la batuta, el rinólogo, para hacer la fase reconstructiva, o sea, cerrar y dejar funcionando la nariz y las paredes laterales, los cornetes. Antes, en la cirugía de antaño, se hacían resecciones inclusive de los cornetes. Hoy propiamente los cornetes son conservados
¿Cuál es el ABC entonces de la fase nasal? Bueno, el ABC primero es el diagnóstico, la revisión clínica, la endoscopía, donde no dejamos ningún rincón de la nariz sin valorar. Obviamente, los estudios de imagen contrastados o los estudios de imagen para ver las estructuras óseas y finalmente la planeación. Esa es la parte 1. La parte 2 es la fase nasal, la resolución de la patología y la elección del corredor que nos va a dar la exposición más amplia con la mínima invasión posible. Y posteriormente la realización del procedimiento en donde desde la colocación del paciente en su posición, desde la vasoconstricción severa de la mucosa respiratoria para no tener una limitante con el sangrado de esta misma, un bloqueo de las áreas donde vamos a intervenir y principalmente la utilización del equipo y la instrumentación adecuados para esto. Una vez que se hace la revisión, pues vamos a ver o encontrar variantes anatómicas o áreas de patología, desde las desviaciones rinoceptales, alteraciones del eje de la nariz, asimetrías faciales, áreas de deflexión, desviaciones caudales que desde el inicio del procedimiento nos limitan la exposición, la presencia de patologías posteriores como los espolones o de lesiones bajas como las crestas, la presencia de perforaciones o tumoraciones, presencia de vascularidades anormales como las telangiectasias, presencia de sinequias o alguna condición que nos manifieste enfermedad de la vecindad como son los escurrimientos. Obviamente es muy importante conocer el tipo de seno, de la anatomía del seno esfenoidal, desde la variante conchal, la variante celar, que es la más frecuente, la retrocelar y la precelar, que nos van a dar las características de localización y tamaño del seno esfenoidal, pero también muy importantes son las trabeculaciones o las áreas septadas del seno esfenoidal, que nos van a servir de referencia para las estructuras neurovasculares de la base del cráneo o van a ser también limitantes. Aquí vale la pena considerar las septaciones horizontales. Las septaciones horizontales corresponden a una celdilla que se llaman celdillas de Onodi, que son celdillas etmoidales que están por arriba del seno esfenoidal y que nos pueden confundir cuando entremos al seno esfenoidal, que es una cavidad más pequeña, y entonces como lo pueden ver aquí, los ostium de drenaje están por debajo de estas neumatizaciones que son del etmoides posterior. Y ahí debemos de hacer una comunicación adecuada respetando las estructuras que bien conocemos, como son laterales, como son el nervio óptico, el receso óptico carotidio y la carótida en todo su trayecto, para celar y para clivar. Estas insinuaciones en el esqueleto de la pared posterior del seno, que no es otra cosa que las manifestaciones de las prominencias. Ahí podemos ver cómo se ve el receso óptico carotidio, cómo se ve la carótida, cómo se ve el nervio óptico, cómo podemos determinar el plano esfenoidal, cómo está el asta del esfenoides y cómo una imagen de una, eh, de una toma podemos ver el tamaño del tumor, el involucro del tumor con la arteria carótida para escoger perfectamente cuál es el abordaje que nos va a exponer precisamente lo que nosotros queremos resecar. En esta área también hay variantes anatómicas que el cirujano debe de conocer, el otorrino debe de conocer. Como es, ustedes pueden ver en la tomografía cómo se ve un área dehiscente de la arteria carótida del lado izquierdo, que está cubierta solamente por un muco periósteo, no tiene realmente una cubierta ósea, y esto hace que yo pueda estar tocándola y con riesgo de perforarla en el manejo de los instrumentos que tienen filo ahí mismo.
También es muy importante reconocer que algunas patologías pueden cambiar la característica de consistencia del hueso. Este es un mucosele en un joven, en donde abrí, drené el mucosele, pero ustedes pueden ver cómo se ve el latido carotidio en la parte de la arteria paracelar. Ahí pueden ver cómo se ve el latido. Pueden ver también precisamente la comunicación de los plexos intracarotidios que se encuentran también, como los plexos venosos que se encuentran entre un seno cavernoso y otro, y acá abajo se alcanza a ver el pulso de la arteria carótida paraclival. ¿Eso qué quiere decir? Que este mucosele gigante que distendió durante mucho tiempo, adelgazó de tal manera al seno esfenoidal que se ve una transparencia casi como si fuera solamente la mucosa. Con estas variantes tenemos que hacer un abordaje con mucho cuidado, reconociendo precisamente estas limitaciones o estos riesgos propiamente que nos hacen tener las consideraciones debidas en cada caso. Sería ocioso hablar del instrumental. Estas áreas son áreas muy eh, de estructuras vitales en donde nosotros, nuestra herramienta número uno, nuestra extensión de la visión, pues son los endoscopios. Entonces debemos de contar con endoscopios pediátricos, con endoscopios de adulto, con las diferentes angulaciones que tienen los endoscopios, evidentemente contar con una caja de rinoplastia completa, hacer el manejo ordenado de los cornetes y tener evidentemente todos los accesorios y todos los equipos para hacer la cirugía propiamente de esta área. Obviamente se debe de tener los medicamentos adecuados. Aquí no se puede implementar, aquí se debe de tener todo en un checklist previo a la cirugía y de la misma manera contar con los equipos y el instrumental adecuado para este tipo de procedimiento. Hay que implementar la reconstrucción. Este es un abordaje de un macroadenoma, es su exanteración y luego es la colocación de un injerto para reponer la pared anterior precisamente de la silla, la pared anterior de la silla, para evitar y aislar las meninges y su contenido de la parte nasal que va a ser el seno esfenoidal. Aquí pueden ver este macroadenoma, estoy yo haciendo el abordaje, retirando los cornetes medios, retiro los cornetes, es un abordaje clásico de capa bianca donde retiramos el cornete superior, abordamos a través del ostium, de ambos ostium, haciendo un abordaje binostril, ahí estoy fresando la quilla y podemos ver ahí el piso del seno, vemos la prominencia del macroadenoma, abrimos la fase celar y ahí se está cuchareando el macroadenoma. Ahí estoy tomando un injerto de la unión condrócea posterior, una parte del cartílago, y que se va, una vez que ya se exanteró completamente el macroadenoma, se va a sellar la parte anterior de la silla, poniendo este injerto en puertas de cantina para hacer la contención. Después se pone fascia y luego se pone el pegamento de fibrina. Esta es una reconstrucción. Esta es otra reconstrucción donde vamos a poner una contención y después de la contención vamos a reconstruir con un colgajo vascularizado, que es el colgajo de Haddad. Como lo pueden ver, allí se está poniendo, se está aislando la aracnoides. Después se pone un injerto de fascia, se coloca grasa para ocupar el espacio donde estaba el tumor y se envuelve nuevamente en una segunda capa de fascia temporal. Se coloca un poco de gel foam y luego ya preparamos el colgajo de Haddad pediculado, que lo teníamos oculto en la cuana, lo subimos, lo pegamos y luego le ponemos una contención con una sonda de Foley, de Silastic, con un globito para que nos detenga y haya el pegamento por 72 horas.
Este es otro ejemplo de las lesiones aquí, una lesión paramedial, que son las lesiones del apel petroso. Esta es una granuloma de colesterol justamente que estaba ahí compresionando la arteria carótida. Aquí en la segunda foto hacia la parte central se ve cómo se pone una contención con un poco de silastic y posteriormente una toma directa. Otro de los tumores que competen a nuestra o corresponden a nuestra especialidad son los tumores del nasoangiofibroma, en donde primero hacemos una embolización. Ustedes pueden ver ahí cómo se hace primero el flush para ver el tamaño del tumor. Ahí vemos el tumor y lo embolizamos y después de 72 horas hacemos una resección completa. Tejido está a un lado, nos da la oportunidad de resecarlo. Estas condiciones, evidentemente, nos llevan a concluir qué hacemos o qué hace el otorrinolaringólogo, específicamente el rinólogo endoscopista, en la participación en la cirugía de la base del cráneo. Primero, la participación del otorrino es fundamental en la cirugía de base del cráneo, asistida por endoscopía. El abordaje endoscópico transesfenoidal es el mínimo acceso a una máxima invasión y es la alternativa a los abordajes tradicionales transcraneales y transfaciales de la base del cráneo que cargan con una morbimortalidad muy alta. El conocimiento anatómico y la habilidad adquirida en la cirugía nasosinusal nos da a los otorrinolaringólogos la seguridad en la planeación y realización de los diferentes corredores quirúrgicos. Hoy, actualmente, los abordajes extendidos endoscópicos son el estándar de oro en el manejo de las lesiones de la base del cráneo, tanto celares como paracelares y desde la apófisis cristagali hasta la apófisis odontoides. Esta es una participación hombro a hombro con neurocirugía y me gusta como colofón una frase que dice que los ojos son las ventanas del alma, pues la nariz es la puerta. Muchas gracias por su atención.